tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes y bienvenidos a esta mesa redonda organizada por ACE, la Asociación Colegial de Escritores de España, que ha reunido bajo la batuta de Jordi Doce, poeta, ensayista, traductor, editor, gestor y de todo, un hombre del Renacimiento, a una experta en innovación, Maribel Riaza, que ya participó el año pasado en la mesa que precedió a esta, dentro de esta colaboración con ACE, y a tres representantes de eso que llamamos poesía joven, aunque no sepamos muy bien dónde empieza y dónde acaba la poesía joven. Yo siempre me acuerdo de aquellos versos de Ángel González que decían: joven poeta de 40 años, último logro de la geriatría. Y quienes conozcan a Ángel González ya saben cómo termina, pero me lo voy a ahorrar. Esos tres jóvenes no sé, pero poetas seguro, son Unai Velasco, María Sotomayor y Ángela Segovia. Bienvenidos también. Ellos hablarán sobre estos tiempos, no sé muy bien si mejores o peores para la lírica, pero sí, desde luego, más tecnológicos que los de antes. En el circo de tres pistas que soy el Instituto Cervantes, a la vez que tiene lugar esta mesa redonda, se está inaugurando en la primera planta la exposición Jardiel Poncela, La risa inteligente, a la que tendré que irme corriendo en un segundín y a la que os invito a pasaros después. Os dejo con Manuel Rico, presidente de ACE y además de poeta y prosista él mismo, crítico atento y generoso de la última poesía española. De nuevo, gracias por estar aquí y bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia o por su asistencia. Y bueno, agradecer en nombre de la Asociación Colegial de Escritores la deferencia del Instituto Cervantes de ceder su sala, la colaboración de CEDRO, que es la entidad que coopera a la realización de este acto, y hacer un par de reflexiones muy rápidas. La primera es que hasta ahora nosotros hemos realizado en el Instituto Cervantes, desde que se fue elegida la nueva Junta Directiva, pues creo que recordar que fueron tres actos con una presencia muy importante de público, pero con ello quería resaltar que han pasado varias generaciones de autores por esta mesa que de algún modo organiza la Asociación Colegial de Escritores. Así, abuela pluma, se me ocurren los nombres de Luis Goytisolo, de Luis Mateo Díez, de Carme Riera, de Fernando Rodríguez Lafuente, de Esther Bendaham, de Marta Sanz, de Winston Manrique, de Vicente Molina Foix, etcétera, etcétera, y de Maribel Riaza, que es en la segunda mesa en que participa. Es decir, que han participado desde premios nacionales de las letras, premios nacionales de literatura, premios de la crítica, y bueno, pues nos faltaba entrar en el ámbito de la poesía más joven. Vivimos un mundo muy marcado por las redes sociales y por las nuevas tecnologías. Vivimos en un mundo en el que todo se pone en cuestión incluso la propia poesía, cuando asistimos a fenómenos que tienen que ver con determinadas creaciones que en algunos casos se llaman poesía y que por una parte de la crítica no se admiten como poesía. Estamos asistiendo al fenómeno de los youtubers, es decir, que estaba moviéndose todo. Yo creo que siempre se ha movido el ámbito de la poesía, pero que en estos momentos creemos que hay un agente especial, que es un agente tecnológico, que está actuando sobre la creación literaria. El año pasado reflexionamos sobre la literatura en general y fundamentalmente sobre la narrativa. En el futuro reflexionaremos sobre el efecto que tiene en el cuento, que se adapta mucho más que la narrativa larga al uso de las nuevas tecnologías. Y hoy vamos a hablar, o van a hablar sobre todo sus protagonistas, de la poesía más joven. Decirles también que nosotros creemos que es fundamental que los jóvenes miren también a la necesidad de organizarse para hacer frente a multitud de desafíos que tenemos como escritores, como autores. Y, por tanto, seguimos invitando, como hacemos en todos los actos, a los jóvenes y a los menos jóvenes que no sean miembros de la Asociación Colegial de Escritores a que lo piensen y a que se incorporen a nuestra entidad. Yo voy a cerrar con unas, sobre todo para abrir la reflexión. Bueno, en la mesa está Jordi Doce, que va a ser el poeta senior que va a moderar, el menos joven, como diría Jaime Gil de Viedma, y bueno, pues está Maribel Riaza,
está Unai Velasco, María Sotomayor y Ángela Segovia, en reciente Premio Nacional Miguel Hernández de Poesía Joven. Entonces tenemos una mesa bastante completa y voy a leeros ese pequeño, si encuentro la página, porque de pronto me encuentro... Ah, sí, está aquí. Miguel Ángel Velasco es un poeta joven que murió joven. Es uno de ese elenco de poetas que son muy precoces, que escriben una buena obra de manera casi prematura y que, curiosamente, mueren prematuramente. A él le preguntan, al final de este libro, que es su antología, pues hay una especie de entrevista que se publicó en un medio de comunicación y le hacen una pregunta de este tenor. ¿Tiene la poesía una función pública? Y entre las respuestas que da, leo la siguiente. La función política de la poesía estriba principalmente en su utilidad, en que no sea letra muerta de catálogo cultural, sino palabra viva, palabra que hace, palabra útil para vivir, que acompañe, que merezca ser recordada y transmitida a fuerza de ser pura vida, de la verdadera, la que te están robando a cada momento. Lo otro es cultura decorativa de pai, fechitas conmemorativas, saraos, complicidad con la barbarie y un confundir lo espiritual con lo espirituoso, que decía uno. No sé si en el ámbito de la poesía más joven a veces nos encontramos que se confunde lo espiritual con lo espirituoso, pero a esa pregunta deberíais responder en la mesa, en el debate. Muchas gracias y le dejo la palabra a Jordi Doce. Bien, buenas tardes a todos. Gracias a Martín López Vega, creo que se ha ido ya. Y es una pena porque, como poeta joven también que es, me hubiera gustado que formara parte del debate, siquiera desde la silla de los asistentes. Bueno, muchas gracias a Cervantes por su hospitalidad y muchas gracias a la ACE por organizar este acto y considerar que yo podría presentarlo. No creo que haga falta mucha moderación, porque ya son muy moderados todos ellos, pero bueno, aquí al menos pues podré canalizar un poco las diferentes intervenciones. Bueno, y animo a aquellos que no formen parte de la ACE a que se hagan socios, porque realmente en los tiempos que corren, cuanto más unión tengamos y más nos podamos acoger bajo el paraguas de la asociación, pues creo que mejor nos irá a todos, ¿no? Digamos que es una recomendación que la dejo caer. Y bueno, ya sin más, esta mesa forma parte de una serie de mesas y de actos que organiza la ACE y que tienen como título, como lema global, la literatura en la era del ciberespacio, del blog a las redes sociales. Y la peculiaridad de esta mesa yo creo que es que todos sus miembros son personas que ya conocieron las redes, Internet y todo lo que ha supuesto el fenómeno de la web muy jovencitos, en la primera adolescencia, a diferencia de los que ya tenemos canas, y no en el pelo, en la barba. Entonces, eso yo creo que supone una diferencia de orden cualitativo, ¿no? Una diferencia que no es de grado, sino de naturaleza en la relación con el fenómeno de la red. Vamos a empezar con la intervención de Maribel Riaza, que la tengo aquí a mi derecha, que ya ha estado previamente también en otra mesa análoga y que nos va a dar una visión, si se quiere, un poquito más técnica. Y luego tengo a mi alrededor a 3 poetas, todos nacidos en los años 80, que además comparten también una actitud y una actividad y una actitud de activistas de la poesía. Y esto es algo, yo creo, que muy asociado al género. Así como en general los narradores se dedican a la narrativa y no hay más que hablar, alguno hará conferencias, algo de crítica, etcétera, etcétera. Los poetas siempre hemos tendido a no solamente escribir, sino desarrollar una actividad de gestión
que tiene que ver pues, con la edición, con la traducción, con la librería, como en el caso de María Sotomayor, que acaba de inaugurar una nueva librería en Madrid, La Semillera. Y eso es algo, yo creo que muy característico, como digo, del género, ¿no? Esa condición de activismo, esa condición de, o esa conciencia de que hay que contribuir con todas las fuerzas a diseminar y a difundir y a defender ese género, ¿no? Y cada cual, luego al leer un poco las notas o los currículos biográficos, pues eso quedará más claro. Ya sin más dilación, quiero saludar a Maribel Riaza, que ha desarrollado su carrera profesional dentro del mundo del libro, desarrollando diferentes proyectos, entre los que se destacan el diseño de contenidos digitales formativos y dirección de una red de bibliotecas. Entre sus publicaciones cabe destacar el libro Innovación en bibliotecas, del año 2014, y en el campo de la ficción Polvo, de la editorial Éride, que relata los últimos días del escritor Francisco de Quevedo. En la actualidad forma parte de Storytel España, la principal plataforma de audiolibros, y también es socia fundadora del proyecto Cosas de Libros, la primera tienda online en España especializada en productos relacionados con la literatura y el libro para el lector. Y sin más te cedo la palabra. Maribel, gracias. Gracias, Jordi. Senda entre olas. El mar, mujer que en su abrazo no mece cuando un velero su mayor pliega, donde el pujamen su lengua despliega, donde el marino su vida ofrece. Sentir, golpes de veleta cambiante, la sonrisa se transforma en lamento, fundiendo en verso la pena que siento, queriendo ser de la muerte amante. Queda de un sueño la luz atrapada como del sentir intacto vergel. Se alza la voz por pena antes truncada como del sentir impreso papel. Es la esencia del alma condensada. Es de coñac embriagador tonel. Buenas tardes. Nada mejor que empezar una sesión de poesía y ciberespacio o nuevas tecnologías con un poema. Pero en este caso un poema escrito por una máquina. El poema que les acabo de leer ha sido ideado desde el principio por una máquina. Hoy en día la inteligencia artificial está en toda nuestra vida cotidiana, desde ese GPS que nos dirige en nuestro coche hasta Siri, que nos habla en nuestro ordenador, y poco a poco en más centros de atención al cliente y en más sitios. Voy a poner dos ejemplos literarios más. En Japón, hace un año, una máquina casi gana un certamen literario. Es un certamen literario en el cual se pueden presentar humanos y máquinas. Es un certamen evidentemente ciego, no se conoce quién es, si es una máquina o es un humano, quién ha escrito ese texto. Y el año pasado quedó finalista. La estructura era perfecta, la narración era fantástica. Según el jurado, no llegó a ser finalista porque los personajes no estaban bien perfilados, parecían un poco de piedra cartón. Se quedaron sorprendidos cuando vieron que había sido una máquina, quien había creado el resto de la trama y el resto de la historia. Más recientemente, hace poquito, no sé si han visto en la prensa, que un robot ha ideado un nuevo libro de Harry Potter. Ha leído los 7 anteriores libros y lo que ha hecho ha sido desarrollar subtramas que la autora no había pensado en ellas. En algunos casos son unas tramas un poco absurdas, también he de decir, ¿vale? Pero ha sido capaz de publicar y de escribir un nuevo libro. Hasta ahora, la evolución tecnológica por parte del hombre, ¿no? Desde la primera vez que se talló una piedra y nos sirvió para partir una piel, para cocinar, los medios de transporte, incluso que nos lave la ropa en nuestra casa, han sido máquinas que nos han ayudado a quitarnos tareas rutinarias de nuestro día a día y nos han ayudado en aquellas cosas que eran para nosotros desagradables. Hace unas décadas se comentaba que la diferencia entre una máquina y un hombre es que la máquina no tenía ni capacidad de aprendizaje ni creatividad. Vamos a empezar por la primera, capacidad de aprendizaje. En las últimas décadas, las máquinas ya han aprendido a aprender, ¿vale? Les voy a poner 2 ejemplos. Google, Facebook, y 3, Apple, incluyen dentro de sus procesos que las máquinas accedan
a obras de la literatura universal para que adquieran una utilización del lenguaje mucho más exquisita y cuando se comunican con los humanos sean capaces de hacerlo de una forma más inteligente de lo que lo están haciendo hasta ahora, ¿vale? Entonces ya esas primeras máquinas telefónicas de si usted quiere hacer esto, pulse 1, usted quiere hacer esto, pulse 2, y si no te convenía nada, se empezaba a rayar la cinta, ¿vale? Eso a día de hoy con la inteligencia artificial ya no existe y son capaces de darte respuestas y están aprendiendo, gracias a la literatura, a cómo comunicarse mejor con los humanos. Aún así, lo que es el aprendizaje es un proceso que está bien clarificado y que, bueno, pues igual que se puede aprender un idioma, podemos enriquecernos vocabulario. Es sorprendente, una máquina se enfrenta al hombre y gana al campeón mundial de ajedrez, ¿vale? Puede tener una conversación medianamente técnica contigo, pero luego nos queda la creatividad, ¿no? Que de momento parece ser que esa parcela se nos queda en el ámbito humano. ¿Qué ocurre cuando hay robots que ya están entrando en esta faceta? Y me estoy refiriendo a robots que crean música, robots que pintan cuadros, y no sé si conocen el proyecto Rembrandt. Una máquina estuvo estudiando toda la obra de este pintor, desde cómo se realizaba la pincelada, si era corta, era larga, los tonos de colores, las temáticas que utilizaba, y fue capaz de pintar por sí mismo un cuadro que tiene todas las características estilísticas de Rembrandt. Según los expertos, la única diferencia es que no lo ha pintado Rembrandt, pero por lo demás todo es igual, ¿vale? Hasta aquí podemos pensar que es también un proceso de aprendizaje, porque ¿qué hacen los pintores cuando estudian, siguen a un autor y se esmeran en imitar su estilo? Al fin y al cabo es una copia. Me dirán ustedes, hasta ahí es una copia. Tiene mucho mérito, evidentemente, que un robot sea capaz de eso, pero no es creativo, ¿vale? Nos falta todavía un escalón más. En realidad, hay que definir qué es creatividad. Si establecemos 3 escalones, el primero es la combinación de diferentes cosas que cojo del ámbito cultural y creo una nueva. En el medio estaría un nuevo punto de vista que nadie ha aportado. Y en un tercer nivel mucho más avanzado sería un cambio radical que crea un nuevo estilo, un nuevo concepto, son todas las vanguardias, es algo diferente a lo que hasta ahora ha sido. Los ordenadores y las máquinas son muy, muy, muy buenos, he de decirles, en ese primer escalón e incluso en el segundo. Todavía no han llegado a ese tercer escalón de crear algo rompedor y fuera de los cánones artísticos. Bien es cierto que si nos vamos a los humanos, nos encontramos que todos los artistas tampoco son transgresores ni siempre crean algo 100% original y genuino. Porque, ¿qué hace el artista, pintor, músico o escritor? Primero, recoge toda la tradición cultural de la humanidad y la recompone. ¿Cuántas veces hemos visto la historia de Romeo y Julieta en diferentes versiones? 2 familias antagónicas, una pareja que se quiere, puede ser diferentes países, diferentes razas, diferentes familias, pero el argumento, en esencia, es el mismo, ¿vale? Por lo cual, eso no ocurre con las máquinas, pero tampoco ocurre con los humanos. No todos los artistas llegan a ese estadio de genialidad y de llegar a ese tercer nivel. En el ámbito de la poesía, he encontrado y les traigo 4 ejemplos de cómo las máquinas están creando poesía y en qué nivel podría estar. Voy a empezar de niveles inferiores a otros niveles superiores donde la creatividad es mucho mayor. Hay una herramienta que se llama PoetTweet que genera diferentes tipos de poemas según la información que tú hayas vertido en Twitter. Recoge todos esos textos que tú has puesto, tus palabras, tus impresiones, las temáticas que más te hayan interesado a lo largo de unos años y te crea un poema, ¿vale? Hasta ahí es algo automático y que, bueno, pues tiene su interés, pero como he dicho, lo situaríamos en un lugar inferior. Tenemos Proper Twitter, que se dedica a escribir cuentos siguiendo las estructuras de Vladimir Prop, que encontró los cuentos rusos, y es lo que les comentaba de Romeo y Julieta, ¿no? Pues es decir, en todo cuento tenemos un protagonista, tenemos un antagonista, hay que conseguir un objetivo, tenemos un obstáculo, cómo superamos ese obstáculo y cómo se resuelve el cuento, ¿vale? Pues con esas estructuras, la máquina puede cambiar los paisajes, puede ser una selva, puede ser la Edad Media, puede ser algo futurista, pero con esa estructura es capaz de generar múltiples historias.
Después tenemos un programa que es poesía asistida por computadora, que lo que hace es realizar lo que hemos comentado de ir seleccionando diferentes cosas del pasado y realizar una nueva, combinaciones aleatorias. Y son unas herramientas que se utilizan para el poeta humano a la hora de rehacer nuevas obras, ¿vale? Y por último, quiero hablarles de WASP, que es una herramienta desarrollada en la Universidad Complutense, la Facultad de Informática de aquí de Madrid, que es una máquina capaz de crear poesías como la que les he leído en un principio. Estas poesías se crean estudiando la obra de determinados autores, Luis de Góngora, Quevedo, García Lorca, Miguel Hernández, y se puede pedir a la máquina que cree un poema con el estilo, la métrica, la temática y los sentimientos principales de un determinado autor. Entonces, escribe un poema al estilo Lorca o un poema al estilo Góngora, ¿vale? Con sus parámetros que lo definen, ¿vale? Se le dan unas instrucciones. En este sentido, la teoría filosófica, además, va mucho más para allá, porque si vamos a tener poemas como el que les he leído, escrito por máquinas, tendremos que preguntarnos de quién son los derechos de autor de esos poemas que se generan, ¿vale? Aquí, en este caso, la mayor parte de los investigadores, filósofos y la gente que está debatiendo sobre estos temas concuerdan en decir que los derechos de autor siempre son de la persona que ha programado la máquina y le ha establecido la métrica necesaria. Es muy importante lo de los derechos de autor. Luego, al final, es que quien cobra... Perdona que te interrumpa. Sigue. De todas formas, que no cunda el pánico, porque la ley en España a día de hoy explica que para que se ha de ser persona para que se puedan recibir esos derechos de autor, ¿vale? Aún todavía las máquinas tendría que hacer un cambio legislativo. Por último, bueno, pues ver qué es lo que diferencia la creatividad de una máquina de la de un humano. En los humanos, el punto de origen de la creatividad siempre es un sentimiento, es una imagen, es un recuerdo, es una vivencia personal que quieres transmitir a otra persona. Los robots cada vez tienen cualidades más humanas y más afectivas porque lo están aprendiendo, pero a día de hoy solamente hacen lo que se les ha programado. No tienen ni conciencia y no conocen qué es lo que están haciendo, si lo que hacen el resultado es bueno o es malo, simplemente ejecutan. Aún así, el valor de esta poesía, desde mi punto de vista, yo creo que no hay que mirarla desde la perspectiva de quién la produce, sino quién la consume. Yo, como persona, no sé si este poema que les he leído en un principio es de un autor, de una persona, o es de una máquina, pero yo la interpreto como persona, me enriquezco, disfruto de ella y creo que es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias, Maribel. Nada. ¿Podrías volver a leer el poema, ahora que sabemos de dónde viene? Hay algunos juegos en el cual se pide que se pone un poema y se te pide que definas si lo ha escrito una máquina o ha sido un hombre. Y bueno, sorprendería las veces que dices que es máquina y es un humano o las veces que dices humano y es máquina. Se llama Senda entre olas. El mar, mujer que en su abrazo no mece cuando un velero su mayor pliega, donde el pujamen su lengua despliega, donde el marino su vida ofrece. Sentir, golpes de veleta cambiante, la sonrisa se transforma en lamento, fundiendo en verso la pena que siento, queriendo ser de la muerte amante. Queda de un sueño la luz atrapada como del sentir intacto vergel. Se alza la voz por pena antes truncada, como del sentir impreso papel. Es la esencia del alma condensada, es de coñac embriagador tonel. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, Maribel. Yo creo que es mejor que demos paso, digamos, a lo que sería un pequeño debate después de todas las intervenciones, pero bueno, hay cuestiones que me parecen interesantes en respecto a lo que acabas de comentar, que tienen que ver, obviamente, pues con la semántica, ¿no? Como un elemento que es una piedra a la que no se puede sortear. Y luego, bueno, pues evidentemente la tradición también de los juegos verbales, la tradición de la programación a través del juego, a través de las, ¿no? Eso está en Ulipo, en muchísimos fenómenos
que también generan extrañeza en el lenguaje y que se utilizan como herramientas creativas por los seres humanos, ¿no? Con lo cual cabe la posibilidad de entender que el trabajo con las máquinas no sea tanto, pero de eso hablaremos, como digo, más adelante, pueda no ser tanto generar textos, sino ayudar a generar extrañezas que luego se puedan utilizar, ¿no? Es decir, que sea una herramienta de ayuda más que una herramienta que produzca textos que en última instancia pues, quizás tengan un interés de momento limitado. Bueno, muchísimas gracias, Maribel. Pasamos a la estructura de la mesa, antes no lo conté, es nada, simple intervenciones de 8 o 10 minutos por parte de cada uno de los ponentes y luego pues pasaremos a discutir algunas cuestiones relacionadas con lo que se ha dicho aquí. Después de la intervención de Maribel, más general, pero también muy, en fin, muy pertinente, damos paso a reflexiones un poco más personales en relación a la propia práctica de escritura y la relación con el mundo de la red. Y nuestra siguiente ponente es Ángela Segovia, a la que conocemos porque acaba de ganar, enhorabuena, el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, con el libro titulado La curva se volvió barricada, publicado el año pasado por La Uña Rota, donde también acaba de publicar ahora mismo su traducción del libro Cocou de Luz Pichel. Aparte de eso, también ha publicado los libros Te duele, que fue el 5º Premio Nacional de Poesía Félix Grande del año 2009, y De paso a la ya tan, publicado en el año 2013 por Artesé Quien pueda. En fin, ha desarrollado una actividad múltiple en el campo de la performance, en el campo del teatro, pero también me interesa destacar su vinculación al seminario Euraca y su trabajo también como investigadora, como crítica, ahora mismo pues, escribiendo una tesis doctoral sobre las formas de la insurgencia en la poesía chilena posterior al golpe. Y ya sin más, Ángela, te doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería darte las gracias, Jordi, a ACE también por invitarme a estar aquí. La verdad es que desde que me enteré de que iba a la mesa, he estado todos estos días, bueno, semanas casi, pensando sobre esto y la verdad es que cada vez me iba interesando más el asunto. Porque, bueno, yo no soy una persona que tenga un uso de redes demasiado, bueno, programado, planificado. No tengo ni Instagram, ni Twitter, solamente tengo una cuenta de Facebook. Tampoco tengo blog. Y creo que tengo un uso pues muy práctico y muy utilitario y en principio consideraba que no afectaba demasiado a mi proyecto de escritura. Pero bueno, me parece un tema interesante, entonces habíamos hablado de una serie de preguntas que podíamos intentar responder en esta charla y una de esas preguntas era: ¿cambia la labor del poeta y la función de la poesía en la era de Internet y de las tecnologías? ¿Qué cambios propician en ambos aspectos las nuevas realidades del blog y las redes sociales? Bueno, habíamos preguntas, pero yo me quedé un poco enganchada en estas y bueno, he escrito un texto que un poco intenta, bueno, indagar sobre estas cuestiones y os lo voy a leer si os parece. Probablemente, antes de pensar en cómo han cambiado la labor del poeta y la función de la poesía en la era de Internet, habría que definir ambos conceptos o procurar establecer al menos una definición operativa que sirva como punto de partida. Esto, sin embargo, ya nos pone en un tremendo problema, porque esas dos preguntas nunca han acabado de responderse. Quizás es porque no es posible dar una única respuesta a esa cuestión. Quizás lo que sí es posible es dar una respuesta situada en un aquí y una ahora. Y más aún, pienso que cada obra, en el sentido amplio de la palabra, cada proyecto de escritura, debería intentar responder a esas preguntas. Por lo tanto, quizás es que se trata de una cuestión personal, además de histórica, política y estética. La otra cosa que habría que plantearse antes de responder a esta pregunta es acerca de la naturaleza de Internet. Y para esto, bueno, he estado como buscando un poco, precisamente en entrevistas en Internet a otros autores, y encontré una pequeña definición que da David Foster Wallace de Internet, que me ha parecido pertinente. Podría haber sido cualquier otra, pero esta me sirve a mí.
Y dice, no nos engañemos, la red no es más que una avalancha de información, un laissez-faire salvaje, sin estándares éticos. Se acosa al consumidor con un aluvión de ofertas seductoras sin ayudarle a discernir a la hora de elegir. La explosión.com es la destilación de la ética capitalista en estado químicamente puro. Bastante radical. No me parece, entonces, que en términos generales, como posible gremio cultural, los poetas tengan una labor. Tienen quizás una responsabilidad que para mí sería la entrega total a la obra, a su propia obra. Cada persona que escribe, en cambio, debería construir eso que para él o ella es su labor. Respecto a la función de la poesía, se trataría de lo mismo, una pregunta a la que debería responder la obra. Como se trata, creo, de una reflexión personal ligada al propio trabajo, intentaré responder desde ahí. Algo particular de la poesía para mí es su capacidad para producir deslizamientos de la conciencia al manejar aspectos muy delicados del lenguaje. Estos deslizamientos de la conciencia abren canales que permiten observar la realidad de una forma que antes no se aparecía. Y no estoy muy segura de si esto implica algo así como desvelar o revelar la realidad o el mundo, pero seguro que sí pone en cuestión las formas normales de estar y de pensar la realidad. Y eso genera cierta actividad, cierto movimiento, que nos puede sacar de la parálisis interpretativa. Ahí hay, creo, una función de la poesía, aunque prácticamente invisible por lo frágil del desempeño. Para mí esto implica una especie de punto de partida. La poesía me ayuda a no estarme detenida en las interpretaciones del mundo que da el mundo desde las masas lingüísticas inconscientes de sí mismas. La conciencia abre el lenguaje, despierta a la conciencia sobre el mundo. Pienso que Internet, si tomamos la definición de Foster Wallace, que sin duda es una posible definición, aunque muy mediada y politizada, Internet, decía, produce esas masas desenfrenadas de intercambios en las que los productos más afines al capitalismo y a sus formas terminan por imponerse. Por eso siempre miro el universo de las redes y de Internet y de las comunicaciones digitales con cierta suspicacia. Por otra parte, es cierto que la inmensidad de la red proporciona herramientas para sustraerse de esa masa de consumo superficial. Es decir, en Internet también hay delincuencia, plagio, intercambios prohibidos y todo lo que puedas imaginarte. Hay las condiciones perfectas para producir formas de resistencia contra las derivas masivas de la estructura dentro de la propia estructura. Sin embargo, no he visto que este espacio de posible resistencia, que también forma parte de Internet, se haya utilizado en el mundo literario, o al menos yo no lo he visto, ¿no? Lo que ha sucedido, sobre todo, es que Internet y las redes se han convertido en un grandísimo escaparate. Para mí, Internet afecta a estas dimensiones en tanto que forma parte de una transformación de la forma en que nos relacionamos y de la forma en que pensamos la realidad, y en ese sentido, una escritura que quiera situarse en un aquí y en un ahora debería tomarlo en consideración. Creo entonces que no se trata de sentir los efectos de la era Internet, de padecer sus trocamientos de la realidad, sino que se trataría más bien de considerarlos dentro del proyecto de escritura. En general, cuando se habla de poesía y de redes o de literatura y redes, se suele pensar en el aspecto paraliterario, es decir, en la forma en que afectan las redes al campo literario. En un plano paraliterario, Internet establece unas condiciones diferentes para el desempeño de las relaciones del campo literario. Establece una mayor velocidad, establece una mayor posibilidad de promoción, establece un abaratamiento de los costes y, por tanto, una mayor masa de producciones colectivas, revistas, blogs, etc. En suma, se trata de lo mismo que antes pasaba, solo que más rápido y en mayor cantidad. En este sentido, no hay una afectación directa a la labor ni a la función de la poesía, pero ¿se podría considerar un Instagram, una cuenta de Twitter o una de Facebook como parte de una obra literaria? Internet es un espacio proliferante y fragmentario. Esto se relaciona con la creciente lasitud de los géneros artísticos y literarios que ha ido siendo cada vez más pronunciada. Los géneros tienden ahora a entrecortarse y a entremezclarse, igual que los materiales dispersos por la red. La performance introdujo la variable de lo autobiográfico y de lo vivo, lo que sucede realmente en este instante, en el arte. En Internet se juega constantemente con ese tipo de materiales, la vida o la construcción de vida que se performa en las redes. En Internet, igual que cuando un lector se enfrenta a un libro, el usuario va uniendo las piezas con las que se va encontrando
y va componiendo una experiencia lectora, pero la velocidad que implica el medio hace que esta unión hacia la composición de un significado sea efímera y se desvanezca casi de inmediato. Si la poesía aprende de esta dinámica, si lo puede convertir en parte de una metodología de trabajo, está por verse, pero lo que no deberíamos perder de vista, y esto tiene que ver con lo que decía Foster Wallace, es la dimensión ética, política y estética de nuestro trabajo. Y en ese sentido, los trasvases formales que se produzcan hacia la poesía desde la masa de Internet deberían ser no solo empleados, sino también y siempre cuestionados. El usuario de Internet es lector y es autor todo el tiempo, pero no hay direcciones ni proyectos. Es difícil que eso se produzca en un medio tan extremadamente rápido y proliferante. No existe todavía un proyecto poético que haya usado todas las herramientas disponibles hoy en Internet. Hay nada más un tanteo y a menudo una fagocitación de los intentos que se hunden en las redes sin conseguir salir de las dinámicas ya previstas. Por eso creo que la labor del escritor tiene que cambiar, pero no porque deba adecuarse al mundo, mecanismos y lenguajes de la red, sino porque debería participar de ellos desde un lugar que le permita observar y analizar críticamente ese mundo, esos mecanismos y esos lenguajes. Nuestra inmersión en el espacio de Internet tiende a cristalizarse en esa masa superficial de intercambios velocísimos en los que, como no da tiempo a plantear una ética o una política, se imponen los modos capitalistas, constante consumo y constante necesidad de ser consumido. Vuelvo entonces a lo que decía al principio. Si para mí una posible función de la poesía es producir deslizamientos en la conciencia que, como en flashazos, abran miras inéditas, ahora con Internet esa función se hace más importante si cabe. Sigo pensando entonces en términos de resistencia, pero están por ver las formas concretas de esa resistencia y la manera en que se entreveren con las formas que ahora permite la tecnología. Bueno. Muchas gracias, Ángela. Me ha parecido muy interesante lo que cuentas porque precisamente tiene que ver con ese escepticismo con el que yo creo que te has planteado esa relación, ¿no? Esa mirada, yo creo que escéptica, prudente. Es significativa cuando pensamos que la red ya tiene 20 años. Quiero decirte que si tú no has visto ese tipo de fenómenos, ¿no? de cómo se ha podido utilizar eso en un sentido poético, es posible que no lo veamos ya o que lo vayamos a ver de una forma un poco extraña porque ya han pasado, como digo, 20 años. Eso tiene que ver también con algo que me gustaría que también desarrolláramos luego y es que efectivamente si la poesía, como tú bien has dicho, tiene que ver con una actitud de resistencia, con un trabajo de la conciencia en el lenguaje y crear espacios de resistencia y de reticencia y de hurtarse un poco a esas dinámicas absolutamente feroces, inmediatas, ¿no? Y sobre todo hurtarse a esa especie de exhibicionismo inmediato de la red. Yo, por ejemplo, siempre pienso, ¿no? Para mí sería un shock, pongamos por caso, ver a Aníbal Núñez en Instagram, ¿no? O en Facebook. Quiero decir que hay ciertas obras literarias y en general, una parte importante de la poesía que uno admira que no se la imagina en ese espacio, ¿no? Ha crecido en otro espacio. Es verdad que creció en un espacio anterior a la red, pero incluso ahora cuesta entender el engranaje, ¿no? la forma en que pueden engranarse esa obra dentro de ese espacio de la red. Bueno, pero volvemos a ello más adelante, si te parece bien, pero creo que ha quedado muy bien perfilado una parte de esa relación entre poesía y redes. Bueno, pasamos a María Sotomayor, que, bueno, vamos, yo creo que viene de tiempo. Espero que a las 8:30 te puedas ir porque ya tiene que atender luego una librería, recién inaugurada, como dije antes, La Semillera. Y María, pues como Ángela, como Unai, bueno, como yo mismo en realidad y como algunas de las personas que están también en esta sala, pues no solamente es poeta, sino que también es editora y ahora mismo también librera, ¿no? Ha publicado los libros Estoy gritando, me conocí de esa manera. Se publicó en Canalla en el año 2013 y tuvo una segunda edición 3 años después, La paciencia de los árboles en el año 2015 y más recientemente Nieve antigua en la bella Varsovia,
que fue 9º Premio de Poesía Joven Pablo García Baena. Es coeditora de Harpo Libros y, como digo, librera en La Semillera, en la calle Sagasta. Carranza, 19. Perdón. Pues en la calle Carranza. Pues adelante, María. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor compartir mesa con todas las personas que están. Y yo un poco estos días, cuando estaba pensando que os quería contar, os voy a contar un poco mi intrusión en redes y como escritora. Y después también os voy a contar un poco la experiencia que tengo como editora. Una de mis autoras de la editorial es una de las autoras que ahora mismo más están vendiendo, más se mueven en redes sociales y más tirón tienen. Entonces os voy a contar un poco cómo funciona toda esta estructura que se genera alrededor de un libro que tiene alrededor de 14.000 seguidores y que es un poco locura. Entonces, un poco para estructurarme, quiero hablar de 5 puntos, que es, como ya he dicho, mi primer contacto en Internet, cómo fue, el peligro que tiene la inmediatez de redes sociales. Tenemos que ser conscientes que lo que estamos publicando y lo que estamos escribiendo inmediatamente se comparte, inmediatamente se lee, y hay que tomarlo como lo que es, pero hay que tener bastante respeto porque a veces puede ser peligroso lo que se dice y el discurso que estás dando. También me apetece reflexionar que no todo lo que vende tiene calidad, ni todo lo que pensamos que tiene calidad es lo que vende. Entonces, los números engañan. El peligro que también tiene el personaje como escritor y lo que expone y cómo se expone, porque al final un poco el personaje se come al escritor o la escritora. Y después toda la cantidad de lectores jóvenes que hay alrededor de redes sociales, que al final creo que es lo que está moviendo toda esta burbuja. Lectores muy jóvenes. Yo soy de los 80, del principio de los 80, por lo que mi contacto con Internet fue tarde. O sea, yo realmente tendría unos 18 o 19 años cuando pude tener un contacto directo. Entonces, mi manera de relacionarme con la literatura era como la de mucha gente que tiene que haber aquí, acudiendo a bibliotecas. Yo no podía sentarme enfrente de un ordenador, teclear y que inmediatamente me saliera la poesía completa de determinados autores. Yo tenía que irme a bibliotecas, buscar y leer. Entonces, el acceso que yo tenía a determinados libros era limitado. Cuando empecé a entrar en redes sociales, bueno, en redes sociales no, porque primero accedí a los blogs. Es necesario crear lazos y vínculos con la gente que más o menos comparte lo que tú haces. Entonces, para mí lo más fácil fue crearme un blog donde podía volcar todo lo que yo escribía y podía leer a gente. Los blogs en ese momento eran muchísimo más íntimos de lo que es ahora. Entonces nos leíamos unos cuantos, estabas deseando llegar a casa, sentarte y ver si había actualizado la persona que te gustaba cómo escribía. Y era todo más, como ya he dicho, más íntimo. De repente, de hace 4 años para acá, alguien le dio por escribir un tuit de 140 caracteres que dicen que se decía que era poesía, y de repente ese tuit se hace viral y se empieza a compartir, a compartir, a compartir. Y ahí empieza el boom de la poesía, porque de repente, desde ese momento, todo el mundo escribe poesía, porque es fácil. Tú estás en tu casa, estás sentado, escribes cualquier cosa, lo pones y lo difundes. Y ahora, ¿qué calidad y qué fondo y qué profundidad tienes lo que estás escribiendo? La estética se pierde, no se pierde. ¿Qué discurso queremos dar? Perdonad. Los números. Quería hablar un poquito también de eso, de los números. Yo, como ya os he comentado, soy editora de Irene X, que no sé si la conoceréis.
Es una autora que tiene muchísima exposición en redes sociales. El personaje se ha comido un poco a lo que es la escritora, y el público que genera Irene X y la infraestructura va mucho más allá de lo que escriba, va más al personaje y a la persona. Entonces, de repente te encuentras con un público muy joven que quiere imitar a esa persona, pero no quiere imitar lo que escribe, que también teníamos que reflexionar un poco sobre el plagio que hay en redes sociales, porque al final en Internet como que es muy fácil plagiar, y al final los libros es fácil hacer la fotografía, lo difundes, lo que estás escribiendo aquí se comparte. Pero bueno, iba lo de Irene. Se imita, pero se imita al personaje, no lo que está escribiendo. Entonces, ¿hasta qué punto las ventas y todo lo que hay es en torno a la poesía y no al personaje? Eso me parece que es importante señalarlo. Después, el público y los lectores jóvenes que hay. El discurso que estamos dando, hasta dónde estamos comprometidos a dar un discurso realmente estético, de formas, de enfocar lo que es la poesía, y no escribir una carta a tu compañera o una lista de la compra, separarlo en frases y decir que es poesía. Hay muchísimos poetas con un discurso bastante tóxico que me parece que deberíamos un poco hacer autocrítica y ver cómo lo hacemos, porque, como ya te digo, es muy peligrosa las redes sociales a nivel inmediatez y difusión. Y un poco reflexionar sobre eso, sobre la calidad, lo que consideramos que es bueno, que es malo, quiénes somos también nosotros para comisariar un poco lo que los demás hagan o lo que no hagan. Es importante no despreciar ni desvalorar a los lectores. Los lectores no somos tontos, no son tontos. Al final, lo que es superficial queda superficial y con el tiempo no va a estar. Y lo que de verdad vale, es profundo, lo que escribes, lo que tiene un trabajo orgánico, que al final la escritura es algo muy orgánico, eso va a quedar en el tiempo. O sea, hoy podemos hablar de autores de hace 20 años y posiblemente dentro de 20 años todos los autores y autoras que están en este momento van a desaparecer. Entonces, ¿qué importancia le tenemos que dar? Y os paso con Unai y después hay determinadas cuestiones, bueno, no sé si quieres decir algo que sí me apetecería reflexionar. No, bueno, antes de que hable Unai, quería presentarle más que nada para que los asistentes lo conozcan un poco mejor. Me interesa lo que acabas de decir del personaje, es decir, que evidentemente a lo largo del siglo XX en el arte contemporáneo la figura del artista ha cobrado cada vez una preeminencia mayor, ¿no? En muchos casos el artista es su propia obra de arte, y esto ha pasado al mundo, por ejemplo, del pop, en particular la música pop, y yo tengo la sensación de que muchos de estos youtubers, bloggers, están utilizando técnicas de mercadotecnia o de difusión y de presentación ante su público que tienen mucho más que ver con los mecanismos incluso de la música pop y de otros fenómenos populares, más que con los mecanismos tradicionales de la... Yo os voy a hablar, y sobre todo porque por cercanía y porque es autora y porque no me veo tampoco con el derecho de hablar de otros autores directamente. Irene en sí, el fenómeno Irene es un fenómeno como musical. O sea, vas con Irene por la calle y la gente la para hacerse la foto con ella y subirla inmediatamente a redes sociales. Pero después no están compartiendo su obra. Los libros los venden muchísimo, pero están muy obsesionados con el personaje. Y muchísimos de autores que hay ahora se están vendiendo como personajes, no como escritores. Y es bastante inquietante. Bueno, es una versión degradada, como digo, de un fenómeno que ha ido teniendo lugar a lo largo de los últimos 100 años, y ahora es una versión un tanto degradada de ese fenómeno, ya un poco a pie de calle. Bueno, volvemos sobre el tema porque es interesante lo que acabas de comentar y bueno, vamos a intentar establecer conexiones también con lo que van diciendo otras personas en la mesa.
Ya por último doy la palabra a Unai Velasco, otro poeta que también está desdoblado en figura de traductor, crítico. También ha reflexionado por escrito hace poco en Oculta Lit, si no me equivoco, sobre el fenómeno de la nueva poesía, y que es también editor, fundador de Ultramarinos Editorial, una editorial que tiene yo creo que apenas 2 años de existencia, pero que tiene ya un pequeño catálogo muy sugerente y una enorme proyección de futuro. Y Unai, como Ángela, pues también es Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, en su caso con el poemario En este lugar, que se publicó en el año 2012, y El silencio de las bestias, publicado como el último libro de María en la bella Varsovia. Bueno, pues ya sin más te doy la palabra. Bueno, llevo un salpicón de cosas aquí, así que va a salir un poco ensalada, pero... bueno, yo para ir un poco en la línea también de Ángela acerca de en qué medida influye para mí el marco ciberespacial, digamos, no influye. En mi caso, yo como Ángela también tengo una cuenta en Facebook, pero ya está, no tengo cuenta en ningún lugar más. Es cierto que incluso cuando empezamos a crear Ultramarinos, la editorial, abrimos una cuenta en Twitter y en Instagram, pero en realidad están abandonadas, están en ruinas por incompetencia total con las redes, etcétera, ¿no? Bueno, es cierto que tengo 2 blogs, pero también en estado un poco también decadente por pereza. Pero bueno, ambos blogs en realidad están más cercanos no tanto a quizá el discurso, digamos, autoficcional que según cómo se puede asociar a la blogosfera, sino en realidad simplemente buscaba un espacio para compartir un discurso crítico que acompañara la labor estrictamente creativa de escritura. A la hora de escribir, como digo, para mí el marco de Internet, de las nuevas tecnologías, de los móviles, todas estas cosas, para mí no tiene ninguna importancia. De hecho, creo que no la tiene en toda mi generación. Creo que creo que es un poco una especulación. Quizá a lo mejor los nacidos a partir de los años 90, tal vez sí, lo desconozco, incluso me atrevería a decir que no, pero desde luego es que yo en mi generación no veo en qué medida Internet pueda tener una importancia sustancial en relación a la escritura, a la poesía, ¿no? Como decía Ángela, tiene más bien una relación con el, es decir, reconfigura o hace ajustes en el campo literario y en las relaciones que se producen en él, introduciendo pues eso, ¿no? Distintos factores de aceleración, pues de en qué medida alguien escribe algo y al otro lado del océano pues hay una persona que lo puede leer, o qué sé yo, pues yo quiero, pues hablabas antes de Aníbal Núñez, ¿no? Pues quiero saber qué hay de Aníbal Núñez, qué puedo comprar de Aníbal Núñez, y puedo entrar a Iberlibro y buscar, es decir, que esto en realidad es como barre más hacia un mejor conocimiento de la tradición, ¿no? En este caso, esta posibilidad de ser riguroso, de optimizar el tiempo de búsqueda, ¿no? Con lo cual, en realidad, depende más bien de qué tipo de gestión hagas tú de la herramienta Internet, que no... O sea, yo no la asociaría a priori como algo que va a abrir nuevos espacios como extraños o, no sé, pseudofuturistas, o que hoy hay algo raro. Yo a veces pienso que quizá darle tanta importancia a este marco tiene más que ver con las generaciones que no son nativos digitales, ¿no? Que ven a lo mejor, no sé, como una gran
digo yo, como actividad en las redes sociales o gente que sube fotos, como que hay mucha interacción y quizá, no sé, se cree que hay como algo más, pero no. O sea, es gente que cuelga fotos. Justificación para esta mesa, lo cual me parece maravilloso. Bueno, No, está muy bien. es decir, Estoy siendo yo provocador. solo tengo una cuenta de Facebook, soy bastante activo en Facebook, pero es que lo único que hago es subir fotos porque pues, la gente se hace fotos y hay una cierta portabilidad de lo fotográfico que permite que lo puedas compartir de forma inmediata. Escucho canciones, me gusta una canción, la cuelgo, leo un poema, me gusta, lo cuelgo. O sea, creo que la necesidad de compartir es algo bastante ancestral. Entonces no veo la novedad, ¿no? O sea, es como, no sé, o incluso desde un punto de vista temático, hay una necesidad de tematizar este asunto, tampoco, ¿no? Pienso, es como si de repente pensáramos que cuando empieza la época de navegación intercontinental y empiezan a distribuirse, a haber un tráfico de, creo que Mico seguro que lo sabe, que está por aquí, los libros de caballerías al Nuevo Mundo, pues pensamos que de repente se desarrollará una poesía como marítima en la que se hablará de jarcias y de grumetes. O sea, como algo contingente y ya, ¿no? En mi caso, por ejemplo, siento estar hablando solo de mí, pero por ejemplo, yo ni siquiera escribo a ordenador, tampoco escribo a mano, escribo con máquina de escribir, no por ningún tipo de fetiche, sino porque me permite una serie de prestaciones de mecanicidad y a su vez de lentitud y de visualización del espacio, digamos, de escritura, que el ordenador me opaca y que incluso la escritura a mano también, porque no sé si se ve, pero tengo una letra horrible, entonces no puedo visualizar lo que realmente va a ser el resultado, ¿no? Entonces busco como una relación limpia, ¿no? Entonces es como, no sé, otro escribiría por ordenador o, por ejemplo, ahora mismo el último libro que estoy escribiendo he empezado a casi a escribirlo directamente en Facebook, pero esto ha sido también una contingencia, es decir, mi máquina de escribir, que es una Olivetti no sé qué modelo, se ha terminado el carrete de tinta y por lo tanto, como intenté escribir a mano, me cansaba y dije, bueno, pues ya que lo voy a poner en el ordenador, pues lo cuelgo en Facebook y así también obtengo una cierta, un cierto feedback acerca de qué tal. Y de hecho, bueno, me ha servido porque empecé a escribir un poema en catalán, que es una lengua, digamos, que obviamente yo hablo, pues, digamos, de forma normal, pero bueno, es mi lengua, digamos, de educación literaria. Y colgué el poema, que eran como 8 versos, creo, y enseguida hubo interacción donde se me señalaron como 3 o 4 faltas ortográficas, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, me fue bien. Entonces, y bueno, y luego rescatando un poco lo que decía Ángela cuando citaba a Foster Wallace acerca de esta ética capitalista, el comportamiento capitalista, y que también enlaza un poco con el fenómeno que estaba enunciando María, pues eso, ¿no? Es decir, quizá lo más sustancial y que pertenece, por lo tanto, al campo literario, a la industria literaria, poética, es, bueno, pues en la medida en que Internet permite una mayor una libre manifestación, ¿no? Todo el mundo tiene un ordenador, todo el mundo puede escribir un tweet, puede escribir un estado de Facebook, digamos, poético o pretendidamente poético, lo que sea, y la interactividad consustancial a estas herramientas, a estos espacios, permite que un tercero pueda hacer algún tipo de medición de impacto y decir, pues esto va a funcionar quizá, o esto a lo mejor lo voy a trasladar al papel, ¿no? Entonces, claro, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Porque obviamente
si no aparece en ese intercambio, no aparece, pues, por ejemplo, la necesaria figura del crítico, o si no hay unas herramientas como para poder intervenir ahí, y es el puro desarrollo de esto me gusta o no me gusta. Es decir, que la frase esta de Foster Wallace de que Internet es un espacio de ajetreo informativo en el que finalmente todo eso se conduce siguiendo el esquema típico de oferta-demanda, pues bueno, ahí falta a lo mejor un poco de responsabilidad o de pedagogía, ¿no?, para que podamos acercarnos a esos intercambios informativos, pero con cierta capacidad crítica, ¿no? Perdón un poco por el desorden, pero no sé, tenía aquí apuntado un ejemplo que no es muy importante tampoco, pero... O sea, que bueno, sí que es importante en realidad. Cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, en 2010-2011 aparecen 2 antologías. Aparece la inteligencia del hacha de Luis Antonio de Villena, en la que, bueno, él no pretende, a pesar de que casi todos los poetas que aparecen antologados han nacido en los años 70 y hay un porcentaje muy, muy pequeño de autores nacidos en los 80, ese libro pretendía ser un muestrario o un mapa, pretendía cartografiar la poesía que se está haciendo en ese momento. Lo que pasa es que al final parece que sea un libro que es lo que están escribiendo los autores nacidos en los 70, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que en 2010, que ya están empezando a aparecer libros de autores nacidos en los 80, Luis Antonio de Villena no ha podido leerlos porque la ordenación humana, o sea, y la gestión del tiempo humano requiere una sucesión que ocupa tiempo, ¿no? Al año siguiente, en La Bella Varsovia, Luna Miguel, en el mismo papel que Villena, publica Tenían 20 años y estaban locos, en la que aparecen autores, o sea, de los 80 y largos y entrados ya en los 90, ¿no? Hay una grandísima diferencia porque Luna está utilizando unas herramientas y ha podido inspeccionar a través de los blogs en los que los respectivos poetas han colgado sus poemas y ha podido enseguida llegar a ellos, ¿no? Bueno, de hecho, o sea, lo curioso es que la mayoría de los poetas que aparecen en esa antología son incluso la mayoría inéditos, ¿no? Entonces, bueno, no me estoy explicando muy bien, pero lo que quiero decir es que aquí, o sea, con esto podemos ver una intervención positiva para cartografiar gracias a Internet, ¿no? Claro, en ese caso, además, Luna trabaja un poco en el campo que antes delimitaba María, que es que un grupo de blogs afines, de páginas donde se juntan gente. Antes eso ocurría a un nivel muy, muy local, podía ser gente que iba a la facultad o que se reunía en un bar, ¿no? Y ahora ya es algo que es supra, en fin, que va más allá de las ciudades o las localizaciones. Una cosa que me llama la atención, de todos modos, de todo este debate, es algo que alguien podría pensar que es paradójico, pero que es muy, muy divertido, que es que el libro existe más que nunca. Quiero decir que la realidad del libro se impone, ¿no? El libro como una realidad material, el libro impreso, quiero decir, se impone, tú mismo acabas de contar en la librería, y sigue siendo el medio preferido por parte de los poetas, incluso los más jóvenes, los que están empezando a darse a conocer, incluso los youtubers, incluso todos los que están dando a conocer su trabajo en las redes, en diferentes formatos y en diferentes soportes, al final lo que quieren es publicar un libro, ¿no? Y el libro se convierte como en esa especie de prueba, de prueba material de que eso existe, ¿no? También un poco imagino que para
sustraerse a esa avalancha constante que lo que hace en última instancia es borrar eso mismo, en el sentido de esa huella en la arena que se borra al poco tiempo, ¿no? Porque está siendo suplantada constantemente por nuevos aludes de información y, por tanto, para sustraerlo al borrado sistemático de la red, lo voy a convertir en libro, ¿no? Eso ya pasó con los textos de los blogs, etcétera. Perdona, María. No, un poco, al final queremos tener permanencia en algún sitio y que se nos reconozca, y parece que si no se publica en papel, lo que has hecho no sirve. Lo que me llama la atención es porque yo me acuerdo hace 10 años cuando vino Humberto Eco al Círculo de Bellas Artes y Humberto Eco como experto en el libro, ¿no? En aquel momento era una especie de oráculo para hablar del libro y todos los periodistas hablaban del libro digital y del internet y tal. Y yo me acuerdo que él estaba impaciente y casi colérico, ¿no? Muy furioso porque le hacían preguntas, decía que eso pertenece al orden de lo mediático, es decir, pertenece al orden de las invenciones de los periodistas, porque no hay un debate serio sobre esto. En realidad, el libro se mantiene y por debajo, por encima de los presuntos debates creados por los medios, existe esa persistencia, esa inercia del objeto material del libro, que me resulta, lo acaba de decir Unai, ¿no? En última instancia, Internet me ayuda a conseguir el libro en Iberlibro o en librerías de segunda mano. Me llama la atención, vamos, esa paradoja en cualquier caso. No sé si queréis añadir algo al respecto. Bueno, que además creo que hay como algo bastante esencial en la preferencia por el libro, que a veces cuando hablas con alguien que quizá no pertenece al mundo de la literatura, no le interesa demasiado, te dice, ay, ¿cómo es que no tienes mejor un ebook, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces cuando tú haces una pequeña defensa del libro, enseguida te tacha de fetichista, ¿no? Y en realidad, o sea, el fetichismo, bueno, yo lo considero como una especie de delirio de los sentidos, pero no, o sea, la preferencia por el libro no es una exacerbación de los sentidos, es una afirmación de los sentidos y el libro, digamos, activa, digamos, todos los sentidos de una manera más notable que un ebook, ¿no? Por lo tanto, me parece natural, ¿no? En relación con lo que también Ángela antes, hay una cosa que has mencionado que me preocupa un poquito, ¿no? Y es que muchas veces las grandes propuestas, las propuestas poéticas que nos pueden interesar más, son propuestas que llevan el error hasta sus últimas consecuencias. Es decir, que son propuestas que podrían considerarse en su nacimiento erróneas si se compartieran de inmediato en las redes, ¿no? Es decir, tú puedes compartir un par de poemas en las redes y la gente inmediatamente te da like o no te da like, o te dice esto, o te dice lo otro, y tú te estás dejando ya influenciar desde un origen por esa lectura y esa mirada ajena, ¿no? Pero muchas veces, yo personalmente como lector, y hablo exclusivamente como lector en este caso, considero muchas veces que las propuestas que más me interesan son aquellas que llevan el error, entre comillas, o el riesgo, sí, pero el error, es decir, el peligro de la normativización o estandarización por una especie de presión grupal, ¿no? Por esa especie de presión invisible de la red, que también afecta, yo creo, que al discurso crítico y que también hace que a veces se acallen ciertas cosas porque no se pueden discutir en las redes, ¿no? Pero esa especie de presión, no sé si la sentís, si consideráis que estoy exagerando o que realmente hay un peligro ahí. Ángela, perdón, te estoy dando la espalda. Sí, claro, yo creo que sí es un peligro. O sea, y por eso, bueno, de hecho yo estaba pensando últimamente que, bueno, por ejemplo, yo nunca había participado en una antología. Es curioso, ¿no? Porque llevo bastantes años dedicándome a la escritura. Y últimamente, a raíz del premio y todo esto, que me han escrito para proponerme participar en revistas y en antologías, etcétera, mucho más, estaba pensando, porque ahora yo estoy escribiendo de una manera mucho más consciente, no solo del proyecto libro, sino del proyecto general de escritura, o sea, como tu obra, que es lo que tú quieres hacer, ¿no? Y yo creo que por eso el libro sigue siendo importante, porque en Internet se ven fragmentos. Y eso, bueno, pues el lector puede recomponerlo, pero no sé, como que se pierde una ambición como de proyecto, ¿no? Y entonces yo pensaba, igual dejo de publicar así en antología, o sea, como igual no publico ya ningún texto suelto, porque me da pena que se pierda, porque para mí lo que tiene sentido es el libro, o sea, si sacas o sea,
la unidad y la diversidad, o sea, como lo que sucede, o sea, los mecanismos que están sucediendo en el libro y que conectan un texto con otro, un verso con otro, se pierde. Entonces, o sea, para mí es como renunciar a algo demasiado. Es una renuncia demasiado importante. Entonces, bueno, no sé, creo que, claro, la estandarización, o sea, bueno, no sé si he respondido a lo que decías, pero... Has respondido perfectamente. No sé si queréis apuntar algo tú desde tu lugar como... Yo es que al final soy una romántica del libro. Yo no entiendo que puedas leer en un ebook y lo lleves en el bolso, y me parece que lo bonito al final es poder coger tu libro, poder marcarlo, poder guardarlo y volver a él y tener tus notas. Me parece que lo demás es demasiado frío. Y a día de hoy se siguen publicando libros, siguen habiendo muchísimos libros. Entonces me parece que el fenómeno y esto que nos dijeron hace 5 años del libro va a desaparecer y lo único que va a perdurar es el libro electrónico fue una mentira, porque no es real. En realidad, si te puedo preguntar el porcentaje de ventas de ebooks en relación con las cifras globales de ventas de una editorial como la tuya, por ejemplo. Yo no sé las cifras de ventas de ebook. Yo te puedo decir que nosotros sí vendemos. O sea, si te digo que no, estaría mintiendo. Sí, pero como porcentualmente, dentro de lo que es la... Yo creo que puede ser el 80 libros y el 20. O sea, yo creo, y por lo que he hablado con gente que está en el mundo ebook, me parece que es así. O sea, es muy descompensado realmente. Todavía. Sí. Sí, y en ese sentido yo creo que tenemos que ser capaces de compatibilizar los diferentes formatos. Es decir, si el lector, el usuario, prefiere en un determinado momento para una determinada obra acceder en digital, accede en digital. Y si no accede en papel o si no accede en audiolibro. O sea, lo que yo creo que como autores o como editores, en vuestro caso, tenemos que ser capaces de poner esas obras en diferentes canales, en diferentes formatos, porque yo puedo estar leyendo en mi casa un libro en papel, pero salir a un viaje y llevármelo en digital, o estar haciendo deporte y estar escuchándolo en audiolibro. Es que yo creo que no estoy de acuerdo con eso, porque, o sea, cualquier libro, o sea, y quizás como eso puede pasar como con un libro de narrativa, pero, por ejemplo, con un libro de poemas, también el libro define el formato, ¿no? O sea, no todos los libros podrían ser audiolibro, porque a lo mejor ese libro necesita una lectura en silencio, o a lo mejor de repente un autor ha hecho un libro como con hipervínculos que necesita ser no leído como a través de una herramienta tecnológica. Quiero decir que la obra, o sea, como que el formato es forma también, no es un objeto con el que te relacionas y ya está, forma parte de la obra. Para mí. Bueno, me llama la atención lo que ha dicho Unai, de que efectivamente tiene que escribir en máquina de escribir para tener conciencia del formato físico y cómo trabajar dentro de ese blanco de la página. El blanco de la página es importante en poesía. Sí, los silencios son importantes y los silencios no sé si se trasladan bien, no sé si el ebook lee silencios bien como se lee en la página impresa. Claro, es que es otra cosa, es otro libro en realidad. Se pierde un poco el trabajo del editor y el trabajo de edición, que es muy importante. O sea, el libro no es el libro que te encuentras en una estantería. O sea, para que el libro esté en una estantería, previamente hay un trabajo de edición, un trabajo de autor, un trabajo de editor con autor, que de otra manera no existiría. Y a mí me parece que ese proceso es importante. Y en el caso del digital también existe ese proceso de elaboración. De hecho, hay editoriales que únicamente publican en digital y ese trabajo con el autor y de forma y fondo también se realiza. Sí, pero se pierde un poco el concepto de lo que estabas diciendo del libro. Tú lo estás leyendo y, por ejemplo, en poesía pierde aire. O sea, tú estás abriendo un libro y tú estás viendo cómo esa persona lo ha escrito. De otra manera, a mí me parece que pierde sentido. Yo el año pasado publiqué en diciembre un libro en una editorial que se llama Ejemplar Único y solo sacan 20 ejemplares del libro. Justamente este año, bueno, en diciembre ha hecho un año con Gabriel Viñals.
Y yo hace 2 semanas me planteé, porque realmente ese libro lo tienen 20 personas, no lo tiene nadie más, me planteé ponerlo en internet y colgarlo para que la gente se lo descargara. Pero después no quise. O sea, era como una sensación de decir, es que no quiero al final que el libro circule así de esa manera. Me parece que tiene que tener otro trabajo detrás. Hombre, quizá en el mismo formato a lo mejor no, porque por lo que estás comentando era un libro de autor, una obra de arte, me estás hablando de solamente 20 ejemplares, imagino que con el mismo archivo quizá no, pero con ese mismo contenido, ese mismo mensaje que tú quisieses transmitir, se puede transformar al libro papel, al libro digital. Me parece que el libro digital pierde, o sea, y la lectura al final digital pierde. O sea, tú coges cualquier cosa digital y lees muy deprisa, lees rápido, lees un par de poemas. Cuando lo tienes en el libro, lo tienes en el libro. No sé, bien, se van levantando manos por ahí al fondo, entonces digo yo, ya de manera al público, perdón, Ana, y así ya seguimos hablando. Respecto a lo que se está diciendo de leer la poesía en libro o leerla en digital, sea en red o de cualquier otra forma, que se podría comparar muy bien con la obra plástica. Es como ver un cuadro de pintura al natural o verlo reproducido pues, en un catálogo o a través de la televisión o de internet o de lo que sea. Al natural, la obra, si es buena, si es auténtica, tiene un pálpito que hace sentir de manera diferente y únicamente si lo ves al natural. Y creo que algo parecido ocurriría con la poesía, si es de verdad, verdadera poesía. Y en ese sentido yo estoy con Ángela, que me ha dado mucha satisfacción esta noche, porque cuando yo he venido a escuchar esta mesa redonda, yo me sigo considerando poeta joven porque creo que la juventud es del espíritu, no del cuerpo, que es la que manda los años. Pero sí no se puede olvidar ese factor y el hecho de que una persona joven tenga estos conceptos que ha dicho, ¿no? Vea esa serie de peligros. Todo esto sin denigrar la herramienta magnífica que puede suponer y ayudar en muchísimos aspectos. Pero yo soy de la opinión que quita más que da, que es una herramienta a tomar con muchísima precaución, en el sentido de conciencia, en el sentido de acción política, en el sentido de ética, todo lo que podría implicar ese sentir y todo el misterio que conlleva en sí la poesía. Es curioso, para moverlo un poquito, el trabajo, por ejemplo, que ha hecho Ultramarinos, que es utilizar la red para reconstruir, por ejemplo, en el caso del libro de Alberto Cardín, que salió el año pasado, si no me equivoco, hace año y medio ya, ¿no? Donde la editorial planteaba la edición de la poesía completa de Alberto Cardín, que es una figura que tuvo en su momento una presencia en el debate intelectual de este país, pero que, bueno, por su muerte temprana quedó un poco arrumbada, y luego también, bueno, pues la propia dinámica de la evolución de la vida intelectual y del debate intelectual en España en la transición, pues favoreció ese arrumbamiento, y cómo la red, precisamente, el buscar los textos, el encontrar los textos, permite contextualizar esa obra. Es decir, el uso de la red para enriquecer el libro, que es otra forma de utilizarla, ¿no? y de darle un uso positivo y propositivo también. No sé si estaba en vuestra idea cuando comentasteis la editorial. No, sinceramente no estaba, pero de hecho sí. O sea, a la práctica sí. Obviamente la labor, digamos, de investigación, todos los libros que hemos ido publicando son rescates, digamos, entonces sin Internet como espacio de acceso a la información súper optimizado sería imposible. O sea, el caso Cardín, por ejemplo, no recuerdo ahora exactamente qué página web es, pero es una página web como vinculada a la universidad donde está el Fondo Cardín, es la de Oviedo, ¿no? Me parece, ¿sí?
había una página en la que había una súper exhaustiva biografía de Cardín, donde se listaban todas sus obras e intervenciones en revistas, y sin eso, pues yo que desconocía a Cardín, no hubiera podido, digamos, empezar a hacer las investigaciones pertinentes para luego escoger qué textos había que usar para usarlos en el apéndice de la poesía. O sea, obviamente está claro que la edición sin los recursos, digamos, pues eso, informáticos, digitales, sería terrible. O sea, InDesign, ¿no? Maquetar sin InDesign sería, bueno, no sé. Manuel, tú querías hacer una observación respecto a lo que planteaba Maribel. Yo creo que... No sé si ya está puesto el micrófono. Sí, está bien. No, yo la experiencia que tengo es que la edición de poesía en digital es un desastre. Es decir, yo edité un libro en digital porque me pidió una editorial, Musa a las 9, me parece que recuerdo que es el título, y desencuadernaba los versos. Es decir, tú podías disminuir o aumentar el tamaño de la página, pero el verso se te iba a hacer puñetas. Y la visión que tienes sobre el papel del verso no la tienes en digital. Por tanto, yo, por ejemplo, lo digo como un ejemplo que puede ser interesante, cuando leo, como director de una colección de poesía, leo manuscritos para Barleby, normalmente si me lo han mandado en Word y no tengo tiempo para leerlo en papel o me tengo que ir de viaje y entonces no me voy a llevar una carga de papel, lo pido en un PDF. En PDF veo la página porque efectivamente el PDF es casi la réplica exacta del papel. Pero yo entiendo que la poesía sin el papel pierde muchísimo o pierde bastante. No pierde en el contenido, que al fin y al cabo la poesía es lenguaje, son silencios, son signos, son emociones que vienen a través del lenguaje y eso lo puedes leer incluso en una pantalla, ¿no? Pero bueno, hay todo un rito, hay alrededor de la poesía toda una serie de factores que hacen que el libro de poemas sea también un objeto, ¿no? Pero yo en la narrativa, aunque no sea el tema de hoy, pero no lo tengo tan claro. Yo, por ejemplo, estoy leyendo ahora a Paul Auster y ahora que me muevo en transporte público y viajo yo un tocho como ese, como me pasó con Patria, yo no puedo llevarlo. Y sin embargo yo estoy gozando y disfrutando de la lectura de Paul Auster en mi Kindle. Nada más que quería decir eso. No, y lo último, la difusión de la obra. Yo creo que muchos poetas son conocidos porque existe Internet. Igual, seguramente, en la etapa en la que no existía Internet, pues existían las revistas, los suplementos literarios de los periódicos eran mucho más potentes que en la actualidad. Existían programas de radio que ya no existen. Recuerdo un programa en Radio Nacional que llevaba Pepe Hierro y había programas incluso en las emisoras privadas. Pero lo que sí es cierto es que las redes están contribuyendo muchísimo a conocer y luego a despiezar también los libros. Efectivamente, uno hace un poema, se cree que es una obra maestra y automáticamente lo cuelga en la red para pedir asentimientos, ¿no? Y esa prisa que se genera en la red a veces puede ser perjudicial. Pero esto que acabas de decir lo podemos poner en relación con lo que dijo María antes en su intervención, y es que modifica la relación, no sé si fatalmente, pero sí sustancialmente la relación entre el poeta y el lector. Y aquí se me va a perdonar que hable en primera persona. Yo realmente no sé si quiero tener un lector que me está respondiendo en tiempo real en Facebook o en mi blog y que me dice comentarios. O sea, y no es porque yo no quiera sustraerme la crítica del lector. Yo no tengo ningún problema en que cuando el libro salga, una colección de poemas, se lea y se critique y se reaccione a ella, ¿no? Pero me parece que la poesía también necesita un cierto distanciamiento porque se confunde el sujeto civil con el sujeto poético, ¿no? Y una cosa es el sujeto civil que abre el blog y otra cosa son los poemas en los que se habla desde otro lugar, es otra voz. Tiene que ver también, como decía Ángela, es decir, el proyecto del libro. El libro es un proyecto que en absoluto
quiero decir, el poeta es el resultado del libro, no es el productor del libro, ¿no? El poeta nace del libro, es el libro el que crea el poeta. Entonces, ¿hasta qué punto la posición de estar colgando constantemente poemas para que se consuman rápido por parte de una serie de lectores y reaccionen rápido desvirtúa esa relación entre poeta y lector que a mí personalmente me parecía bastante ideal, al menos la que había? Por eso decía que no me imagino a Aníbal Núñez o no me imagino a, no sé, a ciertos poetas colgando los poemas en Facebook o en Instagram o, bueno, en donde tenga que ser, o frases en Twitter, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con lo que acabo de decir, pero por ahí van un poco los tiros también. Yo quería, si me disculpas, matizar un poco, porque, claro, totalmente de acuerdo con esto, pero es que también pienso que en realidad un poco lo que comentaba en el texto de que los géneros se están como entremezclando mucho y que yo creo que Internet favorece eso. Bueno, está el libro, pero también hay un mundo en el que nos podemos imaginar. Bueno, ya se han dado desplazamientos de lo poético fuera de la página. Hay un mundo en el que nos podemos imaginar que una obra poética suceda solamente en el sonido o suceda solamente en la presencia, por ejemplo, en una pieza escénica. O sea, o incluso podríamos imaginarnos una obra poética que quizás ya no se llama libro, pero que sucede en un sentido tecnológico o en la red o maquinalmente. O sea, que son otros tipos de percepciones y que ya, o sea, como que no es lo que se conoce tradicionalmente como objeto libro, pero sigue siendo obra poética, compleja, llena de entramados y que podría, quiero decir, que es mucho más amplio. Yo pienso que cuando, o sea, no sabemos qué va a pasar con la tecnología, o sea, pero tiene pinta de que van a pasar muchas cosas que no podemos ni siquiera imaginar ahora. Entonces yo creo que todavía no ha sucedido que hagamos obras artísticas con eso. Yo no lo he visto, pero pienso que igual sí puede pasar y que igual estaría bien. O sea, por tampoco intentar no ser muy conservadores, ¿no? Ni porque, muy luditas, ¿no? Ser o sea, un poco más... hay que ser... Exacto. Pero claro, igual que el teatro ha existido y ha convivido con el cine, con la televisión, con las series, con otro tipo de materiales... Y que el propio teatro ha evolucionado. El teatro ha evolucionado, pero está el teatro y en los últimos años está más vivo que nunca el teatro, incluso el teatro de texto. Yo creo que la poesía o la novela ocurre lo mismo. La novela en los años 60 o 70 hay aquí algunos supervivientes de aquella época que comparten conmigo esa condición. Se hablaba de la novela experimental, se hablaba una novela como Manhattan Transfer, que es de los años 20 o 30, perdón, incorpora noticias de periódico, letreros de luminosos, es decir, que es una especie de collage, y eso ocurrió en la contracultura, y sin embargo luego la poesía y la novela más convencional ha seguido existiendo y funcionando y con plena vitalidad. Yo creo que son géneros nuevos que se van creando. claro, Pero la poesía es la me poesía, pregunto la poesía es lenguaje, es por el palabra. formato. Me pregunto por el formato, no por eso. O sea, porque, a ver, por ejemplo, yo tenía una idea, bueno, esto quizás nunca lo hago, entonces voy a contar la idea. La idea era escribir un libro, es que no sé qué palabra utilizar, un libro, imaginad, en las paredes de una habitación. Entonces el libro solamente existe en las paredes de la habitación y el lector tiene que estar en la habitación para leerlo. ¿Eso es un libro o no es un libro? O sea, quiero decir, como preguntas, bueno, me estoy saliendo de tema, pero es que es interesante pensar qué pasa con el formato, qué pasa con el género. Si... Es una obra, pero es un... El libro es lo que es un libro. También. Bueno, es un ejemplar único. Es un ejemplar único en este caso. Pero es poético, es un poema. Es un poema. Es un poema. Efectivamente, es un poema. Un poema lo puedes tener en una pared, en una pantalla o en cualquier otro sitio. Yo creo que todo eso favorece ¿no? Sí, puede llegar a favorecer al Yo creo que género. te has asustado un poco de tu posición escéptica del principio y ahora estás abriendo una puerta al futuro un lo que poco pasa más... es que No, mi pero me posición parece es bien, yo estoy de acuerdo contradictoria, contigo, o sea, porque vivimos en la son las dos cosas. incertidumbre y vivimos en la contradicción y no queremos cerrarnos puertas, eso es evidente, ¿no? Maribel, ¿querías decir algo? No, simplemente que cuando estábamos hablando muchas veces de formatos, ¿no?, que es lo que estamos haciendo, y digital, pensamos solamente en digital como el actual ebook, ¿vale? Pero el audiolibro es también formato digital. ¿Y cómo empezó la poesía?
siendo hablada. ¿Cómo empezó las historias entre la humanidad? Siendo habladas, comunicándose, contándonos historias alrededor del fuego, ¿vale? Y entonces, bueno, el audiolibro, aunque tiene esa calidad humana y esa voz que te narra un poema y dices, qué gustazo que me lo hayan leído, al fin y al cabo es un archivo digital y es un formato también digital. El audiolibro es incluso predigital, en el sentido de que ya había audiolibros Ya existía en cuanto hubo las primeras grabaciones. Cuando había cassettes, no, en los años 80 ya había cassettes donde había audiolibros, o sea que eso es anterior incluso al formato CD o al formato digital. Bueno, yo creo que estamos ya entrando en la rectita final, entonces penúltima y última intervención y ya. Ha sido un debate muy interesante, pero hay algunos aspectos que me han interesado muchísimo, sobre todo. Por ejemplo, si pensamos en el creador, hay dos palabras que son fundamentales, la quietud y la duración. Y el proceso, como muy bien ha dicho María Sotomayor, de escritura de un libro es algo orgánico, hasta cierto punto secreto, hasta que se termina. Es como si una criatura que se va a concebir, de pronto se concibe anticipadamente y se ve en Internet. Y de esa forma también fragmentaria, como ha dicho Ángela. Y luego, por otro lado, aparte de eso, la creación poética, como también la lectura de la poesía, es siempre múltiple y cambiante constantemente. Si tú tienes un libro cerca, el mismo poema, leído a la mañana siguiente, significa otra cosa diferente. Y parece un poco difícil tener que estar acudiendo a Internet para volver a releer lo que antes releíste. Porque incluso el propio creador va modificando el poema constantemente y nunca acaba de ser el poema definitivo. Bueno, y luego sí es muy útil Internet, desde luego, para eso, por ejemplo, de la búsqueda de los libros, también para que programas de radio se puedan volver a escuchar después. Por eso, bueno, Manuel, creo que Radio Nacional ahora tiene 3 programas culturales, uno El Ojo Crítico, otro La Estación Azul y otro Jardines en el Bolsillo, que son tres grandes, vamos, sobre todo, yo no me voy a referir a la Estación Azul, pero sí al Ojo Crítico y a Jardines en el Bolsillo. Lo que pasa es que ahora Jardines en el Bolsillo se emite a las 5 de la mañana y a las 5 ya de la madrugada, porque no es de la mañana, y entonces eso sí se puede oír después por Internet. Pero sobre todo, además, que la creación poética es una cosa tan esencial, tan unido a la persona, en donde hay tantos referentes personales en la escritura, tantos referentes personales que no. Y luego hay otro peligro, lo hemos visto un poco en la representación de los poetas madrileños en la Feria del Libro en México, y es que me da la impresión que algunas autoridades buscan los asistentes a esas representaciones más por Internet que por conocimiento verdadero de la poesía escrita y publicada. Y eso, claro, es muy grave. Y luego en los colegios, los profesores, que cada vez yo creo que lo hacen más, la promoción de la lectura, etcétera, etcétera, se tiene que hacer por los libros, no como en Internet. A mí me contaba un profesor, y eso hablando de filólogos, que muchos filólogos examinaban leyendo, es decir, sus exámenes estaban basados nada más en lo que habían leído en Internet y apenas habían leído libros. O sea que realmente yo creo que son muchos factores los que intervienen, y ha habido cosas muy interesantes también en todo lo que habéis dicho unos y otros, de un tipo y de otro. Pero sobre todo, lo que a mí me ha llegado más es la concepción orgánica de la escritura, que es como una forma de ser del que está escribiendo, que está volcándose allí, que de alguna manera es secreta. Y luego también lo que habéis dicho, que es muy interesante, de los silencios. Los poemas están llenos de silencios, y esos silencios se escuchan mucho más, creo, en un libro que en Internet. Secreto, silencio, reticencia, resistencia, por ahí va un poco toda la, ¿no? Un poco la constelación de sentidos bastante clara. Muchas gracias, Javier. No abramos la veda de lo de la FIL de Guadalajara, que por ahí vamos a un sitio muy peligroso. Estaba este señor primero que levantó la mano antes, y ya como somos pocos podemos hacer un corrillo posterior que será también interesante. Es que ya son las 9 menos cuarto, se nos está yendo un poquito de tiempo. Sí. Yo a la máquina esa que escribe poemas la daría un martillazo. De todas formas, reconozco... ¿Perdón? ¿La ve?
A la máquina esa que escribe poemas de la compañera Maribel Riaza la dieron un martillazo. De todas maneras, si hay que votar, yo voto que no a ese poema. Pero reconozco que hay poetas que escriben poemas peores que ese. O sea, eso de entrada. Y yo que quería referirme, aunque eso será objeto de otra mesa para el año que viene, que qué pasa con los libros. Es decir, lo que dice aquí la compañera Sotomayor, hay una editorial que ha publicado una edición de 20 libros. Pero tú firmas un contrato con un editor que te pone 800 ejemplares y al cabo de medio año recuerdas o sabes o reconoces o vas intuyendo que han vendido 20. Hay 20 ejemplares. ¿Qué pasa con los libros? Solo digo eso. Bueno. Eso es casi otro punto, quiero decir, que sería sobre el tema de la producción y la difusión de los libros. De todos modos, la máquina, si se me permite esta postilla, el poema que leyó Maribel, a mí me ha recordado los ejercicios de Ulipo, esos ejercicios de que, que cogían un soneto y hacían V+7. Es decir, voy a buscar los verbos del soneto y voy a buscar el séptimo verbo en el diccionario a partir del verbo del poema, ¿no? Y a ver qué sale. Yo eso lo utilizo mucho en clases, en talleres, a veces para demostrar que el azar, lo aleatorio, el capricho, a veces surgen cosas, ¿no? A lo mejor de las 8 barbaridades que salen, hay 1 o 2 que son aprovechables. Pero efectivamente el poema... es que no hemos entrado ahí, pero el tema de la semántica es fundamental. Claro, es que en el tema de ordenadores es la madre del cordero. Sí, la mayor diferencia es eso, que el ordenador no tiene esa intencionalidad ni ese objetivo. Es simplemente aleatorio, imita, aprende. Cuando digo la semántica no solamente estoy hablando del sentido lógico, sino precisamente de la capacidad que tiene el creador de sostener mundos simbólicos complejos, utilizar la connotación y eso, bueno, no sé, no conozco ahora mismo el estado de la inteligencia artificial en ese campo, pero parece bastante complejo, ¿no? De momento, lo veo. Entonces, a mí me ha recordado más bien el tipo de textos que surgían de ese tipo de trabajo, ¿no? Un poco aleatorio. Respecto a los libros, no sé. Es que eso se sale un poquito del tema que hemos tratado, pero bueno, vamos a responder a ello, aunque sea brevemente, y ya con eso cerramos la mesa. ¿Qué pasa con esos libros? Pues que se guardan en cajas hasta que se puedan... Nosotros, por ejemplo, como ya ha dicho Jordi, acabamos de abrir una librería y una de las cosas principales que queremos y vamos a llevar a rajatabla es no queremos solo las novedades de las editoriales, queremos el fondo, porque tanto como editores sabemos lo que cuesta que esté un libro para que te lo pongan 10 días en una mesa y que después el libro desaparezca. Entonces estamos trabajando y queremos trabajar mucho con el fondo, que es un poco sacar los libros de las cajas y que vuelvan un poco a circular. Al final las novedades son novedades, pero tiene que durar, tiene que tener su tiempo, un recorrido. Pero bueno, los libros que sobran se guardan hasta que se puedan empezar a mover. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a mis compañeros de mesa, a Maribel, a Ángela, a María, a Unai, por sus intervenciones. Yo creo que ha quedado una mesa bastante viva, es decir, no solamente han sido las intervenciones de cada uno, sino que se ha logrado crear un cierto debate. Y bueno, solo me queda desearos a todos muy felices fiestas y que el 2018 sea propicio y luminoso para todos. Muchas gracias.